Muy bien. ¿Me escuchan? Vamos a iniciar entonces con el tema del día. Pues el tema es bastante corto. Hoy sería el último método de la unidad uno. Ya comentamos sobre... ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ok, entonces ya comentamos sobre las raíces, método de bisección, método de Newton, y pues ahí les comenté que adelante el método de la secante. Vamos a comentar el último método pendiente para esta unidad, que es el método de sustitución sucesiva o punto fijo, que en realidad es bastante cortito, bastante directo. Entonces, ¿qué dice este método? ¿Por qué no se hace grande esto? ¿Por qué todavía sigue viendo esto? Bueno, no importa. Es verdad, se me olvida grabar. Vamos a ver. Muy bien, entonces, pues el método de sustitución sucesiva o de punto fijo. ¿De qué trata este método? ¿Cuál es la idea? Vamos a comentar primero que nada la idea y ahorita vemos la parte de las condiciones, las restricciones o cómo se debe de utilizar este método. Entonces dice, como siempre, estamos resolviendo una ecuación, por ejemplo, f de x igual a 0, ¿no? Donde puede haber muchas cosas en esta f de x, así como en el método de disección. Esa f de x es la que guardamos en nuestro archivo o es la que está igualada a 0. En este caso, en el método de punto fijo, lo que vamos a hacer, y ojo aquí porque a veces me preguntan en asesorías cuando están llevando métodos numéricos, esta parte, que el maestro les dice una cosa, pero ojo con lo que estoy diciendo. Aquí, ojo, importante es de la parte fundamental en el método, es despejar alguna de las variables, Quizás ahí están distraídos y escuchan, pues despejar las variables. Híjole, pues si pudieras despejar la variable, pues entonces, ¿para qué metes el método numérico? Si ya pudiste despejar la variable, pues ya resolviste la ecuación. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, ¿no? No es estrictamente despejar la variable, porque si tú despejas la variable, hombre, ya resolviste la ecuación y nada que hacer, vámonos. Es, en este caso, despejar alguna de las variables que aparecen en la ecuación para tener la iteración de punto fijo. La iteración de punto fijo, que pues más adelante se formaliza esto, es simplemente que tengas x igual a g de x. Y esto se refiere a lo de despejar alguna de las variables de la ecuación. ¿Ok? Despejar alguna x, no la x, porque pues obviamente esto no está despejado. Tienes x de un lado y tienes x del otro. Y esa es la parte que les confunde. Ven esta parte y dicen, no, pues esto es despejar x, está bien fácil. Pero no, fíjate, no está despejada la x, porque tienes x de un lado y del otro una función que también depende de x, entonces no está despejado. Simplemente se ha reescrito la ecuación para tener una x despejada. ¿A qué se refiere esto? O un poquito más claro, con ejemplos. Hoy, por ejemplo, vamos a ver estos tres y ahorita vemos a qué se refiere con esto de despejar alguna de las ecuaciones. Si en algún momento tienen duda, me dicen, me preguntan, me interrumpen, ¿no? Por ejemplo, la ecuación, vamos a olvidarnos un poco de estas. A ver, la ecuación A. ¿Cómo puede hacer los distintos despejes en esta ecuación? Por ejemplo, hay varias maneras de hacer esto. Opción 1, número 1 puede ser lo siguiente. Les digo, elige una X y esa X despejas. Por ejemplo, vamos a fijarnos en esta y vamos a despejar esa X. Si yo quiero despejar esta X, bueno, pues simplemente pasa del otro lado con signo positivo y me queda X igual a E a la menos X. Ya ahí tengo este despeje. Y en este momento, ¿quién es la g de x que aparece aquí en la definición? La g de x que aparece aquí en la ecuación, perdón, en la ecuación más bien, la g de x que aparece en la ecuación es lo que está igualado a tu x. Entonces, en este caso, del primer despeje, la g de x, que es la que nos va a servir para el método de punto fijo,
es e a la menos x. Eso es a lo que se refiere la idea de punto fijo, y este sería un primer despeje, despejar esa x. Repito, no es la única manera, y en punto fijo hay muchas maneras, bueno, más de una, ¿no? De una manera de hacer el despeje para llegar a la g de x o al despeje de punto fijo. Por ejemplo, una segunda opción puede ser que yo, vamos a ponerlo de colores para que se entienda un poquito más, esta x la despejé así. Otra opción puede haber sido que yo venga y yo quiero despejar, no, pues yo quiero despejar esta x, la verde. Entonces, cuando yo despeje la x verde, ¿cómo puedo hacer el despeje? Pues me queda e a la menos x igual a x. Y si quiero despejar la x verde, es decir, esta que aparece por acá, lo que tengo que hacer en este momento, como siguiente paso, es tomar logaritmos. Entonces me queda menos x igual a logaritmo natural de x. Y finalmente el despeje sería x igual a menos logaritmo natural de x. Y ahí tengo despejada otra x, la x que elegí del exponente. Este sería el despeje de esta x de color verde. Y la g de x, la cual voy a usar en mi método, sería logaritmo natural de x. Menos logaritmo natural de x. Y a eso se refieren los pasos de punto fijo. ¿Quién es g de x? El despeje que obtienes al final. ¿Cuáles vas a despejar? Pues tú decides. Puedes despejar esta x azul y el despeje te queda de esta forma. Y la g de x es lo que está igualado a la x. O podrías despejar esta verde, tomas logaritmos o lo que sea que necesites, y esta x despejada sería menos logaritmo de x. Y la g, que aparece en el método de punto fijo, que nos va a servir más adelante, es menos logaritmo natural de x. Esta es la idea del método de punto fijo. ¿Tienes la ecuación? De esa ecuación, agarras o te fijas, tú decides cuál de las x que aparecen ahí en toda esa expresión tú quieres despejar y te enfocas únicamente en esa para hacer el despeje. ¿Ok? No es que despejes toda la x ahí como comúnmente se hace en álgebra. Repito, no es despejar x, es elegir alguna y esa en particular, esa x, la vas a despejar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea fundamental en este método, como que el primer paso. Aquí no derivamos, como en Newton, aquí no buscamos ningún intervalo, como en bisección. Aquí lo que hacemos es elegir una x y esa x despejamos. Lógicamente, si tu despeje está mal, pues ya no te va a quedar el método, ya va a fallar. Y bueno, y ahorita unas consideraciones más, pero pues ahorita las decimos. Por ejemplo, vamos con otro. Inciso B, ¿no? Si ya se entendió un poquito la idea, entonces, bueno, ahorita no voy a poner todos los pasos, sino díganme de manera directa. Si en esta inciso B, yo quiero despejar la X que aparece aquí, con el cuadrado. No, otra. Una más directa. Yo quiero despejar esta X, la que tiene exponente 1. Entonces, ¿cómo quedaría mi despeje? Así rápidamente, ¿cómo te queda? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo escribe? Es rápida esta. Se subió. X cuadrado menos 9. ¿X es igual a qué? X cuadrado más 9. Ándale. Y entonces ahí tienes este despeje. Es sencillito. Y ahí tienes una opción. En este caso, la g de x es x cuadrada más 9. Ándale, x cuadrada más 9. Y repito, la g de x, voy a ponerlo una vez más, por aquello de las dudas. G de x sería lo que te queda despejada, x cuadrada más 9. Esa es la expresión que vas a usar para más adelante. Otra opción, opción 2, podría ser que tú decidas despejar la x que aparece aquí. Si tú quieres despejar esa x, a ver, entonces rápidamente igual es álgebra, ahora sí. ¿Cuál es el despeje de esa x? ¿Qué nos queda?
Raíz de x cuadrada menos 9. ¿Cuánto? ¿Raíz de qué? De x cuadrada menos 9. Raíz de X menos. Ah, De no, no, X. no. No, creo que no, queda otra cosa. A ver. Ándale, ahí ya lo escribieron en el chat. ¿Está bien? Ahí queda. Raíz. Es lo que les digo. Este método, pues ahí puede poner darte problemas y si te vas con la finta en el despeje. Lo puse mal, perdón. No, está bien. A ver. X menos 9. A mí me queda X menos 9. Está bien. Ahí vi mal. Pasa la X sumando, pasa el 9 restando y luego tomas la raíz. Y ahí te queda tu despeje, raíz de X menos 9. Y está bien. Ahora, de entrada, ¿no? ¿Qué comentarios pueden aparecer? Aquí, cuando vayamos a evaluar, fíjate que aquí no puedes meter números negativos. Y entonces hay que tener en cuenta esto cuando estemos resolviendo las ecuaciones, ¿no? Tomar tu punto inicial en un valor válido para el dominio, para que puedas hacer la evaluación de esta dichosa g de x que está apareciendo. En este caso, la g de x que vamos a usar sería, la raíz de x menos 9. Y ahora, uno más para, pues aquí opción 1. Uno más para igual mostrar otra situación que puede también utilizarse. Aquí dice opción. Vamos a hablar del inciso C. Otra situación, otro truquito que puedes hacer aquí en el método de punto fijo para llegar al despeje es el siguiente. Por ejemplo, aquí quizás no sea muy cómodo agarrar y despejar esta X. Porque, por ejemplo, si tú quieres despejar esta X, ¿qué función va a aparecer, digamos, en automático si yo quisiera despejar esta X? ¿Qué función les aparece? En algún momento del despeje. Arcoseno. Es correcto, te aparece arcoseno o seno inverso. Y si quieres despejar esta X, pues en el inciso A, vimos que van a aparecer logaritmos. Entonces quizás esas son un poco complicadas, ¿no? O sea, cuál es el dominio, no me acuerdo. O también para el logaritmo, acuérdate que tienen que ser números mayores que 0. Entonces un truquito, más que nada, es... Si está complicada tu variable, si no ves cómo hacer el despeje quizás no tan complicado, un truquito o una opción, ¿no? Porque igual puedes aventarte y despejar en términos de arcoseno o aventarte el despeje en términos de logaritmo, pero una opción es la siguiente. Es simplemente agarro mi ecuación, la mismita, seno de 4x menos pi más e a la menos x, y lo que hago, igual a 0, ¿no? Y lo que hago es sumar x de ambos lados. Si yo sumo x de ambos lados, entonces, bueno, el 0 que tenía acá, pues no pinta. Y entonces ya tengo despejadita así bien bonita, la x, y esta expresión completa sería la g de x. Esta es, repito, una opción más, un truquito más, para como que aparecer una x que no estaba y te genere el despeje de la g de x. Entonces, esto se refiere el punto fijo. A esto se refiere la parte de despejar alguna de las variables para la iteración de punto fijo. ¿Ok? Esa es la parte importante del método, cómo haces el despeje. Ya repito, puede ser que elijas una de las que aparecen o una alternativa ahí como que un trucazo, es sumar de ambos lados la x, y esa x, pues te permite ya reescribir todo como te pide punto fijo, con una x despejada. ¿Okay? Estas son las ideas para el despeje en el método de punto fijo. Entonces guardamos esto y ahí luego se los pasamos. Dirección, punto fijo. Punto fijo. Ok, ya luego le subo este ejemplito. ¿Y qué más? ¿Qué otras consideraciones hay que tener en este método de punto fijo? Eso fue lo primero, el despeje, ¿no? Si yo quiero resolver la ecuación, la idea es expresar la función en una forma equivalente como x igual a g de x. Y ahí vimos más o menos cómo quedan en algunos casos.
Y aquí están los mismos casos resueltos. Según yo ya subí esta presentación, antes de que se me olvide, ya subí esta presentación. ¿Y qué más? ¿Qué pasó geométricamente con esta situación? Cuando nosotros lo que hacemos es el despeje o reescribir la ecuación, pues lo que tenemos es x igual a g de x, que si lo piensas un poquito en el plano, lo acabo de hacer. Ahí comenta que ayer checaron y lo acabo de hacer precisamente. Por eso empecé así como 12:10, 12:15, porque estaba subiendo esa parte antes de que diga, al final de la clase lo hago, pero terminando esto me voy a comer y luego se me olvidan las cosas. Entonces ya lo chequé. Precisamente lo subí antes de empezar esta clase. Por eso igual llegué un poquito tarde. Entonces ya está subido, según yo. Ahí ahorita que acabemos lo pueden checar una vez más y ya deben verlo. Entonces les decía la parte geométrica. Cuando escribes g igual a x igual a g de x, piensa en funciones. Es como si tuvieras esta primera función, la x. Acuérdate que es la identidad. Es como si tuvieras la identidad. Y la segunda función, o la g de x, es como si tuvieses otra segunda función. Entonces, lo que haces es encontrar, desde el punto de vista geométrico, encontrar la intersección de la identidad y igual a x con la función g de x. Eso es lo que pasa geométricamente cuando hacemos ese arreglo algebraico, ¿no? Entonces, como que estamos pasando nuestra ecuación a un problema de dos funciones, donde una función es la identidad y la otra es la g de x. Eso es lo que sucede geométricamente. Y de hecho, esto igual te puede dar un indicio, ¿no? Si tú quieres resolver un sistema de ecuaciones, aquí viene como que el método de la igualación, ¿no? ¿Qué hacía yo cuando quería resolver un sistema de ecuaciones? Pues igualo ambas ecuaciones y eso me da una nueva función en una sola variable. Es como hacíamos antes el método de igualación para sistemas de ecuaciones. Entonces, eso es lo que ha pasado geométricamente. Y un punto fijo, o el nombre del método, viene de esta definición matemática. Un punto fijo en una función es un número real, denotado por P o X0, como le quieras llamar, es un número que tiene la siguiente propiedad. Cuando evalúas esa función g en ese punto fijo, el resultado es el mismo punto P. Es como si fuera la identidad. Acuérdense que la identidad en f de x es igual a x. Es como si fuera la identidad, pero solamente en un punto. Por ejemplo, no sabes cuál es, o sea, propones tu g y lo que estás buscando es ese valor de tal modo que, por decir algo, g de 5 sea igual a 5 o g de 10 sea igual a 10. Ese punto es el que estás buscando. ¿Cuánto es esa p? De tal modo que cuando lo meto a la g o lo evalúo en la g, pues como que no pasa nada con la g, me regresa el valor inicial. Entonces, esa es la idea, o de ahí viene el nombre del método, de esta definición matemática, de lo que es un punto fijo, que en esa función, el punto, al evaluar, pues te lleva al mismo punto, ¿no? Queda sobre la identidad. Y entonces, ¿cuál es el método? Ahora sí, el método de punto fijo, ya el método numérico, la parte de las cuentas, ¿cuál es? ¿No? Entonces, operativamente, o lo que vamos a programar, es que tenemos la ecuación y lo primero que necesitamos es reescribirla en términos de x igual a g de x. Y el método o las iteraciones que vamos a estar haciendo son simplemente ir evaluando en g de x. ¿Ok? Si está un poco le quito la marca. Entonces lo que hacemos es simplemente agarrar la g e ir evaluando. Y así es como vamos generando nuestra iteración de punto fijo. Acuérdense que hacíamos en Newton, un poquito. Damos nuestro punto inicial y en Newton, ¿qué hacíamos? Era x0 menos la función evaluada en 0 sobre la derivada evaluada en 0. Ese resultado lo volvíamos a meter en la fórmula de Newton, f de x1 sobre f' de x1 y así seguíamos. Lo mismo con punto fijo, nada más que pues este es un poco más sencillo porque no vamos a hacer la derivada. Lo único que necesitamos es el despeje y en ese despeje vamos sustituyendo los valores de nuestra aproximación. Y x0 es nuestra aproximación inicial, que intuitivamente como debe ser como pasaba en el método de Newton, debes agarrarla o tomarla
cerca de la raíz para que no te tardes tanto haciendo iteraciones o para que el método no tarde tanto haciendo iteraciones y te lleve a la solución de manera rápida. ¿Okay? Bueno, aunque es una computadora, realmente no notas el tiempo máquina, el tiempo de operación, o sea, lo ves igual de rápido, aunque sí está muy lejos. Entonces, esta es la idea del método de punto fijo. Entonces, ¿cómo quedaría en un ejemplo ya con la tablita? Y ahorita nos vamos a la programación. Es muy rápido este método. De hecho, debemos terminar temprano y empezamos, o les dejo algunos problemas que ya forman parte de la tarea. Y la idea es que hoy empiecen a trabajar esos problemas, por si tienen duda, pues los resolvemos de una vez. Entonces, ¿cómo queda una tablita de valores de punto fijo? Ahí está. Vamos a borrar las marquitas. Y tenemos la siguiente tablita. Entonces, atención, no está difícil de construir. Una vez que la entiendan, ustedes podrían hacerla poco a poco. Entonces, el ejemplo de siempre, ¿no? E a la menos x menos x igual a 0. Como les había comentado, podemos hacer un despeje y esta es la g de x que nosotros vamos a ir necesitando. Ya a la hora de hacer la implementación en Octave, pues necesitamos generar esta función, la g, en un archivo M. Entonces, podríamos ir de una vez o podríamos hacerlo con calculadora, esta aproximación. Entonces, voy a poner aquí la tabla y aquí la ventana de Octave. Vámonos a archivo nuevo. Los espero. Archivo nuevo, nueva función. Nombre de la función, función G. Y vamos a escribir esto. Digo, yo ya lo tengo escrito, pero les espero que escriban esta parte en G de X. Y conforme lo tengan, ahí levanten su manita para ya seguir con el ejemplo de la tabla. Esto es rápido, es solo para apoyarnos. Entonces, escriban esto y ahorita continuamos. Ya tienen 5, ya tienen 6, 7, aunque sí es muy importante toda la teoría que nos dice de integración sensorial, la filosofía de las personas siempre tiene que ser colocada. ¿Cuántos participantes hay hoy? 44, 23 ya lo tienen. Una pregunta. Bueno, en lo que termino de escribir, aquí preguntan, ¿cómo es que en el método de bisección pudimos saber el máximo de iteraciones? Y aquí en los otros, pues, tenemos que poner nuestro máximo de iteraciones. Pasaba porque en el método de bisección, acuérdate que se iba reduciendo el intervalo a mitad, como dividimos entre dos, el intervalo se iba reduciendo de mitad, en mitad, en mitad, en mitad, y había un patrón. Entonces, ese patrón es el que nos permitía despejar el número de iteraciones. Aquí aquí en punto fijo o en el método de Newton, no hay ningún patrón ahí que nos ayude a saber cuál va a ser nuestro número máximo de iteraciones. Por eso lo tenemos que poner manualmente. Y como en Newton, por ejemplo, podría el método fallar, bisección no falla nunca, pero el método de Newton podría fallar. Acuérdate que si podrías caer en una tangente y si caes en una tangente te manda al infinito y ya no llegaste, entonces le pones un número máximo de iteraciones. Similarmente, en el método de punto fijo, ahorita vamos a comentar qué condición debe cumplirse para que tu método funcione. Si esa condición no se cumple, tu método podría fallar. Si falla el método, pues te vas a ciclar infinitamente y nunca va a encontrar la raíz. Entonces,
Es por eso que igual ponemos un número máximo de iteraciones manualmente. Por si llega a fallar, cuando lo haga 50 veces, pues ya no lo vas a encontrar nunca, ya deja de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido ponemos un máximo de iteración manualmente. Bisección nunca falla, pero los otros sí pueden fallar. Y en el caso en el que fallen, por eso lo ponemos a los 50 veces y ya. Después de eso no lo vas a encontrar, ¿no? En ese sentido, pues ponemos iteración para los otros métodos y para bisección no. Ok, entonces, bueno, ya lo tienen, creo que ya lo tienen la mayoría, 31. Entonces, esa es la función que necesitamos, solo para ver que esté bien capturada, que yo creo que sí, ¿no? Vamos a evaluar algunos numeritos, fval, g, vamos a evaluar pi. Nos debe dar este numerito, 0.043214. O si evaluamos menos 3, les debe dar 20.086. Entonces, eso en cuanto a la pequeña prueba para saber si está bien capturada la función. Entonces, si está bien, pues vámonos con el cálculo de los valores en la tabla. Y queda de la siguiente forma. Voy a cerrar esto, un momento. Voy a hacer más chico esto. Entonces, pueden ver la tabla claramente y MATLAB, Octave. Lo voy a usar nada más a manera de calculadora para que me ayude con las evaluaciones. Entonces, ¿cómo va la iteración y cómo sacas el error? Básicamente esto es lo que necesitamos para construir nuestro programita. Es muy cortito el programa. Entonces, necesitamos x0. x0 que sea una aproximación a la raíz. Este ejemplo, pues, ya lo hemos trabajado mucho. Sabemos que la raíz es 0.5671, si no me equivoco. Entonces, bueno, sabemos que la raíz está entre 0 y 1. Como la raíz está entre 0 y 1, elegimos nuestro valor inicial cerca de esa raíz, como el 0. Entonces, si elegimos el 0, esta es la primera, no hemos hecho iteraciones, todavía no calculamos el error. Si x0 es 0, entonces x1, y aquí empieza el método, x1 es la función evaluada en x0. En este caso, pues si x0 es 0, pues sería calcular g de 0 y nos vamos ahí con Octave para que nos ayude a evaluar, que evalúe la función g en 0. Y ahí tenemos nuestra primera aproximación, que sería 1. Repito, ya me pasé acá, ¿no? Por si no lo vieron, ya evalué y me quedó 1. Y esa es mi primera aproximación a la raíz. ¿Cuál es el error? Pues sería la raíz actual menos la inicial en valor absoluto y mi error sería 1. Y ahí tengo mi error, mi primera iteración. Y así de directo es esto, ¿no? Y a la hora de programar, pues literal, lo mismo que acabamos de hacer. x1 es fval, x0, calcula el error. Siguiente paso, actualizas valores. Siguiente paso, si ya actualizo valores, pues mi nuevo cálculo, o una vez que yo vuelvo a entrar al ciclo, x2 sería volver a evaluar g, pero ahora en el valor que ya calculé en el paso anterior, g de x1. Y esto sería g de 1. Y me voy a ir a calcular otra vez, a que me ayude a evaluar g de 1. Y me queda .3678. 0.3670. Bueno, 4 decimales, 79. Y ahí voy restando. ¿Cuál es mi error? Entonces es valor nuevo, 0.3679 menos valor actual. Y ahí voy calculando. Bueno, esto ya igual lo podemos sacar ahí con Octave, pero pues el programa lo va a hacer en cuestión de segundos y el error sería 0.6321 y así voy construyendo. Esa es la dinámica del método de punto fijo. No tiene nada de complicado. Lo complicado es que hacer el despeje y a veces puede ser que el método no funcione. Ahorita comentamos esas condiciones. x3 sería g de x2 o, en otras palabras, g del paso anterior, g de 0.3679. Me voy a calcularlo. 0.3679 y así me voy acercando a la raíz. 0.6921.
ya iba quedando. Ok. Entonces nada más fíjate de lo siguiente. A diferencia de los otros métodos que como que cada vez se acercaban más a la raíz, fíjate que es algo un poquito raro. Mira, primero la raíz es 0, luego fue 1, luego fue punto 36, luego fue punto 69, como que creció otra vez, entonces dices, guay, ¿cómo va a crecer, no? Pero, ajá, entonces, sí está bien esto, solo es ir metiendo en la función los valores y por ahí vas apreciando el comportamiento. Y entonces, bueno, así vas calculando, ¿no? Si sigues calculando, hasta que otra vez nuestro error sea menor a 10 a la menos 4, digo, perdón, no sé si estaban haciendo o verificando esta parte, pero bueno, si estaban en esto, pues me dicen, ¿no? Y regreso a esta pantalla. Siguiendo, pues vas calculando, y la tabla completa, pues aquí la estoy poniendo. Fíjate, ¿no? Es 0, 1, punto 36, luego crece, luego se hace chico, luego crece, se hace chico, crece, y así va comportándose esta aproximación a las raíces. ¿Y cuándo vamos a llegar al punto 5671 que encontramos antes? En Newton me parece que salió así súper rápido, en 4 iteraciones, creo que hice algunas en la tablita, y les dije, hagan el siguiente, y en la siguiente ya llegaron, súper rápido, pero aquí llegas en 18 iteraciones. Después de que hagas este método 18 veces, ya llegaste al punto 5671, que tiene el error que habías considerado. Fíjate, aquí aparece como porcentaje. Acuérdate que el porcentaje, si lo pasamos a real, pues es el error que estábamos considerando. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos el método de punto fijo. Esta es la idea. Entonces no sé si hay alguna pregunta, duda hasta aquí sobre la operatividad de este método. Y ahorita viene la parte final, que es, bueno, ¿por qué funcionó? ¿Qué tengo que checar para que el método funcione? ¿O cuándo va a fallar? ¿Ok? Para que el método falle, o bueno, para que tú te des cuenta que el método falle, vamos a pensar lo siguiente. Voy a pensar que lo hice, o le dije a la computadora que lo intenté. Intente 10 veces, ¿no? Bueno, 100 veces. Entonces, en la 100ª vez que lo hizo, pues me dice que en su raíz 100, pues su aproximación fue, voy a inventar, ¿no? 0.7782, ¿no? Pero ojo, cuando uses este método, yo te sugiero que compruebes si esta es la solución correcta. Porque te digo, a veces puedes llegar a las 100 iteraciones, pero pues si no le dijiste al programa que te devuelva el número de iteraciones, pues puede ser que esto no sea la raíz. ¿Y cómo puedes comprobar que esto está bien? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo sé que este está bien? Digo, aquí obviamente ya sé qué es, pero si estoy en otro problema, en este momento, ¿qué hago para saber si mi programa me dio la raíz correcta? ¿Lo evalúas en la función original? ¿Lo qué, perdón? ¿Evalúas en la función? Exactamente, ¿no? Si es una raíz correcta, pues lo que debería hacer acá es, vamos a ponerle aquí, comprobación de raíz, ¿no? Para la comprobación, lo que sea que te diga que es la raíz de este método, pues lo que tienes que hacer es evaluar una vez más en la G, 0.7582. ¿Y cuál debe ser la evaluación? Pues si en verdad es el punto fijo, pues debe cumplir la definición de punto fijo, que te debe dar 0.7582. Si esto no pasa, entonces esto no es la raíz. Ok, voy a poner, de hecho aquí no es igual. Entonces esto no va a pasar y entonces por eso esa no es la raíz. En cambio aquí, si yo vengo con el método que hice, digo con la raíz que me dio, voy a ponerlo aquí. Si yo calculo o evalúo 0.5671, me quedó 0.50. Creo que había un decimal más, ¿no? Creo que me quedó 8 por acá. O 7, no me acuerdo. Rápido, puede variar. O sea, mira, ahí no te queda exacto, ¿no? Recuerda que puse una tolerancia de 10 a la menos 4. Entonces, cuando menos los 4 primeros decimales deben coincidir.
.5671, .5671. Entonces esta sí fue la raíz correcta. El último o el quinto no es igual porque pues le puse una tolerancia 10 a la menos 4. Entonces cuando evalúes, repito, los primeros 4 deben coincidir cuando usas este método de punto fijo. Disculpe, maestro. Sí. ¿No se puede poner un ciclo como do while para que cuando se cumpla esa condición se corte? Podría ponerse. Ahora, como les digo, este método igual podría fallar. Entonces, si falla, esa condición nunca se va a cumplir y nunca te vas a salir del ciclo. Ok. Maestro, Sí. y por ejemplo, puede pasar como que en el método de Newton, por ejemplo, en el método de Newton pasaba que como que se creaba un bucle y acá, Ajá. por ejemplo, puede pasar que como que medio en vez de acercarte a la raíz te estés alejando. Claro, igual puede pasar. De hecho, por la condición que vamos a comentar ahorita, si no se cumple una de las cosas que pueden pasar, si no se cumple es que, como dices, te vayas alejando de la raíz en realidad. Pero esos casos tiene que ver mucho con, bueno, pregunto, tendría que ver mucho con la función de interacción que se escoja. Exacto. Tiene que ver mucho con la función g de x que tú elijas. Como vimos, hay bastantes opciones. Y entonces puede ser que en una opción, o sea, para nada te lleve a la raíz, pero en otra, con otro despeje, pues te lleve facilito a la raíz. Entonces, como dices, y es muy importante, para que este método funcione es fundamental cómo eliges el despeje de la g. Bueno, o cuál de las x eliges para despejar. Eso igual influye mucho en tu método, ¿no? ¿Cuál elegiste para despejar? Ok, pero entonces hay como que, se puede como que saber, o no saber, pero medio inferir cuál sería la función óptima para escoger. O pues ¿Puede nada qué, más. perdón? Mande. ¿Se puede qué, perdón, medio qué? Se puede como que, pues no sé, medio predecir o inferir qué función escoger, porque si no, pues puedes coger una función inicial y pues vale el método porque no estás llegando a la respuesta. Pues podrías verlo gráficamente. El comportamiento importante para esta gráfica es que la función g sea decreciente. Ok. Esa es la condición. Que la Ah, función g que estés utilizando sea decreciente, cuando menos cerca de la raíz, para que se vaya acercando intuitivamente, ¿no? Si decrece, cada vez que evalúas se va acercando a la raíz. Pero si es creciente, cada vez que evalúes se va alejando un poquito más de los valores. Esa es como que la idea geométrica para elegir a tu g. ok. Que sea Gracias, maestro. decreciente cerca del punto donde estás buscando la raíz. Ok, Si muchas es, gracias. ¿Sale? Si es creciente, lo más seguro es que se vaya alejando cada vez más. Entonces esa es una clave. Ok, ¿en qué estaba? Entonces ahí queda, ¿no? ¿Cómo funcionan las iteraciones en este caso? Y ahí queda la columna de los errores. Y así como hicimos esto en tablita, pues así de directo se implementa en Octave. Unas 4 líneas ya lo tenemos implementado. Ahora, este es el comportamiento que les decía. Fíjate que en esta g de x que estamos eligiendo, ahí está, g de x igual a e a la menos x, pues la función es decreciente, decrece cerca del valor de la raíz que estamos buscando. Aquí está la raíz, .5671. Entonces, cerca de este valor, pues la función está siendo decreciente. Debido a este comportamiento, estas líneas raras que ven, son las raíces que van apareciendo, ¿no? Elegí el 0. ¿Y qué hago después de elegir el valor? Evalúo g de x. Como estoy buscando la intersección con la identidad, luego voy a la identidad. Aquí, fíjate, aquí está x1. Entonces, x1 lo ubico otra vez en la curva. Digo, realmente esto es la idea geométrica. A algunos se les facilita un poco ver aquí la convergencia del método, pero pues no es que vayamos a sacar este dibujo cada vez, ¿no? Solo es para en que se fijen un poco en la convergencia y en que necesitas que sea decreciente para que cada vez que evalúes se vaya cerrando tus iteraciones o acercando cada vez más a la curva. Si fuera creciente, pues quizás veríamos lo contrario, te vas alejando cada vez más del valor de la curva, ¿no? Entonces, de aquí igual, de esta figurita, pues una de las condiciones para que esto funcione es que tu función g sea decreciente, y aquí lo están viendo, decrece cerca de la raíz que estás buscando, para que suceda como que este comportamiento, ¿no?
se va encerrando, vas encerrando, hasta llegar a tu raíz que estás buscando. Entonces, eso es gráficamente. Analíticamente, es decir, con cuentas o con... Sí, con cuentas, ¿no? Para que el método funcione, para que la iteración esta que vimos funcione, necesitas dos condiciones. ¿Ok? Estas son, como se le conoce formalmente, condiciones suficientes. ¿Qué significa que sean condiciones suficientes? Significa que si la condición 1 se cumple y la condición 2 también se cumple, entonces el método va a funcionar y no hay problema. Eso significa que sean suficientes. Con que esto se cumpla es suficiente para que tu método funcione. Ahora, son condiciones suficientes, más no necesarias, en el sentido de que no es necesario que pase esto para que tu método funcione. Puede haber algunos casos, algunas funciones donde esto no se cumpla, pero si no se cumple, aún así puede funcionar tu método. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con las condiciones de este método. Son suficientes, más no necesarias. Es decir, puede ser, ¿no?, que esta condición no se cumpla. Y ahorita hablamos de esto, ¿no? Solo estoy poniendo las ideas. Puede ser que la segunda condición no se cumpla, pero si no se cumple, igual tienes un poquito de suerte o amaneciste de buenas y el método funciona. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a cómo interpretar estas condiciones, ¿no? Si se repite una vez más, si la condición 1 y la condición 2 se cumplen, entonces muy seguramente tu método va a funcionar. Pero si alguna no se cumple, puede ser que tu método funcione o puede ser que no. Así se interpretan estas condiciones. Son condiciones suficientes, no necesarias. Una condición necesaria sería que si no se cumple, entonces no funciona. Para nada funciona. Pero no es así como se interpretan estas dos restricciones del método, ¿no? Que no se cumpla no significa que vaya a fallar. Puede ser que sí funcione, pero pues hasta que lo hagas lo vas a saber. ¿Ok? Entonces, más o menos con estas ideas y ahorita las comentamos. Pero así se interpretan. Puede ser que alguna no se cumpla, pero si no se cumple, órale, intenta el método de todos modos. Puede ser que sí cae, que sí funcione, ¿no? Entonces, así se interpretan estas. Ahora, ¿qué dicen? Lo que dicen las condiciones, ya lo he platicado antes rápidamente y formalmente queda así. Lo primero es que la aproximación inicial o tu X0 esté cerca de la raíz que estás buscando. Que pues eso también pasaba con el método de Newton. Necesitas que tu aproximación inicial esté cerca de la raíz R que estás buscando. ¿Ok? O bueno, aquí se fueron un poquito igual con la parte geométrica o equivalentemente cerca de la abscisa, de la intersección X, G de X. Pero bueno, X0 cerca de la raíz que estás buscando sobre el eje X. Esa es una condición. Y la otra, importante también, que es lo que comentaba de que la función sea decreciente. Acuérdate que de cálculo, una función es decreciente si su derivada es negativa. Pero más que ser decreciente, eso te puede dar una ayuda. Lo que necesitas formalmente es que, aquí está, la primera derivada sea menor que 1. ¿Ok? Esa es una de las condiciones que necesitas para que pues tú digas, no, pues si esto pasa, mi método seguramente va a funcionar. Ahora, si esto no se cumple, pues queda como una moneda al aire. Puede ser que tu método funcione, puede ser que no funcione, pero pues no lo vas a saber hasta que lo ejecutes o hasta que vayas haciendo las iteraciones. Pero si tu primera derivada de la función g es menor a 1 en valor absoluto, creo que no se ve el valor absoluto, si es menor a 1 en valor absoluto, pues tu método seguramente va a funcionar. ¿Ok? Y esas son las observaciones. Si ambas condiciones se verifican, el método sí funciona. Pero si alguna no se satisface, no hay certeza de que el método funcione. ¿Ok? Entonces, repito, no porque su derivada no sea menor a 1 significa que, no me sirve. Puede ser que sí te sirva, ¿no? Pero esas consideraciones hay que tener en cuenta para el método. Y por ejemplo, en estas que vimos, ya lo cerré, no, aquí está. Entonces, en estas que vimos, ¿no?
Voy a dar un poquito de enter. A ver, enter acá. Por ejemplo, en este primer despeje, era la menos x. Cuando yo despejo g de x, pues ¿cómo me queda? G'. G' de x, derivo del exponente con cadena, menos e a la menos x. Y si luego yo le evalúo en mi punto inicial, que creo que fue 0, pues me queda menos 1, ¿no? ¿Fue menor a 1? No, es igual a 1. Entonces aquí no teníamos la certeza de que nuestro método fuese a funcionar o no. Ahora, si yo hubiese elegido como mi punto inicial el 1, ¿cuánto queda G' en 1? G' en 1 hubiese quedado menos E a la menos 1. Y menos E a la menos 1, si hagan su calculadora o si lo calculamos rápidamente, nos queda en valor absoluto, ¿no? Bueno, el valor original, perdón, es menos 0.3679. Y en valor absoluto, que es la condición que nos está estableciendo, en valor absoluto, sí es menor que 1. Entonces, sí funciona, o sí funcionaría el método si yo hubiese elegido como valor inicial el 1. Pero, ahí tuve igual, es lo que les decía, tienes un poco de suerte, funciona. Pero afortunadamente, cuando hice mi primera evaluación, ahí quedó el 1, ¿no? Y ahí está apareciendo G de 1. Y entonces, es como si mi punto inicial hubiese sido el 1. Entonces, por eso igual mi método funcionó. No sé si me expliqué en esta parte. Repito, como mi primera raíz fue 1, entonces pasó algo como si hubiese yo elegido mi punto inicial como 1. Y entonces por eso mi método funcionó. ¿Ok? Entonces, ahí tienes las condiciones para el método de punto fijo. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Si no, pues vamos a la implementación, que no es nada complicada. ¿Dónde está? ¿Dónde está la implementación? Entonces, ventana, ¿dónde está? Ahí. Ok, entonces ya tenemos la G. Y la implementación de punto fijo es bastante directa. Ahorita se los pongo y dice lo siguiente, ¿no? Una nueva función, archivo, nueva función, y le ponen punto fijo. Vamos, ahorita se las mando en el chat por si alguien se atora, se pierde o teclea mal algo. Le llaman punto fijo, le dan enter y esto es lo que requiere. La función solamente devuelve la raíz o la p, que más adentro es lo que se hace referencia, que más adentro es la raíz, la p. El nombre de la función, punto fijo, ¿qué requiere o qué parámetro le vas a mandar? Le vas a mandar la función g, le vas a mandar tu aproximación inicial p0, le vas a mandar la tolerancia, es decir, cuánto de error, ¿no? 10 al menos 4, 4 decimales iguales a la raíz. 10 al menos 6, 6 decimales iguales a la raíz. Y max 1 para el número máximo de iteraciones, que les decía, a veces este método puede no encontrar la raíz, y para prevenir que se quede infinitamente o se tore en el ciclo, pues le ponemos un máximo de iteraciones. ¿Qué son las variables de entrada? G en un archivo M, donde queda el despeje de x igual a g de x. P0, tu estimación inicial del punto fijo o de la raíz, ¿no? Raíz, bueno, sin acento, o raíz, la tolerancia al error, por lo general 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, etc. Max 1, el número máximo de iteraciones. ¿Y qué es la salida? La P o la aproximación al punto fijo hallada. ¿Cómo lo usas, no? Entonces, otra vez, aquí, si tenemos la G en un archivo M, para usar el programa tenemos que ponerle apóstrofe a la G y conservar el orden. Después de la G viene la aproximación de la raíz, la tolerancia y finalmente el máximo. Y el código son estas 4 líneas así bien rápidas, ¿no? Que necesitas. El ciclo for, desde la primera iteración hasta el número máximo de veces que lo vas a hacer. ¿Qué haces? Calculas tu primera aproximación
o lo que en la tabla llamamos X1, que simplemente es evaluar G en P0. Luego, ¿qué hicimos en la tablita? En la tablita luego hicimos el cálculo del error y pues hacemos el cálculo del error. El error es el valor absoluto de P1 menos P0. ¿Qué sigue después? Bueno, pues mi nueva X es la que yo acabo de calcular. Y eso es lo que hacemos en la fila 18. La nueva P0, o el nuevo valor donde voy a evaluar G, es P1. Y luego pregunto si el error ya es menor a la tolerancia que yo estaba considerando. Cuando el error sea menor a la tolerancia, break, me salgo del ciclo. Y digo que la raíz es P1. De hecho, esto debería estar afuera del ciclo. ¿Está fuera del ciclo? Sí, creo que sí, está fuera del ciclo. Y ese sería todo el código. De hecho, ahorita se lo subo y ya tendríamos este programita. En lo que lo subo, creo que ya está, lo teclean más rápido de lo que lo subo, pero pues ahí va. Vean si les funcionó o no les funcionó. Entonces, repito, deben tener en su ventana de trabajo la función G y también el método o el archivo de punto fijo. Esos dos deben estar en la misma carpeta. ¿Ok? Deben tener, repito, al archivo G con la función despejada y al método de punto fijo. Si tienen esos dos en la carpeta de trabajo, pues entonces para sacar la raíz, únicamente es escribir el nombre de la función, punto fijo, le enviamos la función G, le enviamos el punto inicial, que bueno, ahorita le estoy poniendo 1 por aquello de la condición, 1, le enviamos cuántos decimales de precisión y el número máximo de iteraciones, 50. Una vez que tenemos esto, le damos Enter y ahí tenemos la raíz con el método de punto fijo. ¿Ok? Eso sería el método en esta ocasión. Entonces, repito, les doy chance ahí para que alcancen esto y con esto que funciona, ya tienen el método. Y, perdón, ahorita regreso a esta pantalla y un poco de comentario, un comentario adicional. Es que bueno, este sería el último método de la unidad 1, repito, el método 1, en la unidad 1, perdón, son métodos para resolver ecuaciones. Ya vimos bisección, que nunca falla, vimos Newton, que hay que calcular una derivada y es muy rápido de que encuentre la raíz. Ya vimos este de punto fijo y el método de la secante que les encargué por ahí que revisen, si tienen dudas, si no les ha salido, pues lo podemos comentar ahorita. Pero pues si ya lo tienen, muchas felicidades, un programita más. Y comentar, ahí está la plataforma, ahí está la ventanita de inicio, ahí puse el calendario. Debemos tener 3 actividades para esta unidad 1. Ya les puse la primera. Que está aquí, actividad 1, que son problemas. Y también tienen la parte de recursos donde hay algunos libros para descargar. Entonces, en esta actividad de problemas, le dan clic y ahí está, tienen 2 días y 4 horas para la entrega de esta parte. Es bastante sencilla la actividad. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay allá? Son problemas donde son libres de utilizar el método que quieran. Pueden utilizar Newton, pueden utilizar bisección o punto fijo, o hasta la secante, si ya lo tienen por allá, para resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que deben poner allá en cuanto a su... ¿Alguien habla? ¿Qué es lo que deben poner allá en cuanto a su solución? Ándale, está ya el código. Entonces, ¿qué es lo que deben poner allá? Básicamente deben poner
dependiendo del método que usan, cuáles son los parámetros que metieron a Octave, ¿no? Más o menos que luzca... ¿Dónde está? Ahora les muestro un ejemplito de cómo debe lucir la solución, pero pues ahí están las instrucciones. De hecho, voy a abrir el documento. Hoy sí no le puse cómo debe lucir el formato de entrega. Ahorita lo agrego. Básicamente deben poner todo en Word, cómo debe lucir más o menos la solución. Deben poner lo siguiente. ¿Dónde está eso? No lo tengo. Básicamente, recuerdan aquel ejercicio que les dije que grafiquen sus soluciones. Deben incluir en cada problema la solución y la interpretación de la traducción, porque fíjense cómo están estos ejercicios. Dice, el primero, encontrar las intersecciones en el intervalo 0,10 de los gráficos de las funciones f de x y g de x. Utilice un método distinto para cada una de las intersecciones e ilustre gráficamente los resultados encontrados. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, cálculo, donde debes mostrar proceso de integración o de derivación, lo que deben poner acá son los comandos que van utilizando, obviamente sin los errores, los comandos que fueron introduciendo para llegar a las intersecciones y también los comandos que pusieron para llegar a las gráficas. ¿Okay? Eso es lo que se contaría como el procedimiento de resolución en este tipo de actividades de métodos numéricos. Que pongan los comandos que introdujeron a MATLAB, la respuesta que les arrojó y comentar por qué es la respuesta o por qué son esos comandos los que necesitan para resolver este método, ¿no? No, si veo una tarea de que solo comando, resultados y no hay nada de explicación de por qué vas a poner ese comando o qué, o si me llamas, voy a usar la función f. Pero si no me adjuntaste la función f que estás capturando, que utilizaste, pues no está completo el procedimiento. Entonces, así es como debe ser el procedimiento. No encontré un ejemplo para mostrarles. Si no, pues ahorita busco un ejemplo para que igual tengan una idea clara. Vamos a ver. ¿Es en equipos, maestro? Sí, es en equipos. Ahí comentaba. ¿Equipos de cuánto, profe? Pues al máximo. Pueden ser 5. Ay, ¿qué le pasó a esto? Porque no se casó. Pueden ser 5, 6, etcétera. Entonces, más o menos, ¿cómo quedaría la idea, no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Paso 1, creamos esta función. Paso 2, utilizamos punto fijo, nos da este resultado. Para graficar, hacemos esto y sale esta gráfica. Más o menos esta es la idea. Repito un poquito más lento. Para resolver esto, ¿qué hacemos? Creamos esta función. Después utilizamos estos comandos que nos da esta respuesta. Luego vamos a graficar y ver que efectivamente es raíz. Ahí están los comandos. El resultado obtenido es esto. Así debe quedar el procedimiento de resolución en este tipo de ejercicios de métodos. Repito, como que tu procedimiento es explicar qué vas a hacer y por qué. Los comandos. Siguiente paso, ¿qué vas a hacer y por qué? Los comandos. Siguiente paso, ¿qué vas a hacer y por qué? Y los comandos. Si solo veo puro comando, pues ni sabe para qué lo hice. No, pues 0, ¿no? O menos puntos. Repito, no es puro comando, ¿no? Y luego, pues, tu respuesta final según lo que te pida el problema, ¿no? Y así está el otro, ¿no? Creo mi función, escribo tales cosas en la ventana de comandos para tal cosa. Y para la gráfica hago tal y tal comando, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Plot, grid, leyenda, ejes, cómo utilizar el método, etcétera, ¿no? Y ahí vas escribiendo. De hecho, así está casi todos los ejercicios, ¿no? Y en ¿dónde está? Y en no terminé de leer la actividad, solo estaba platicando ahí cómo quedan las soluciones. Y en
donde te dice, aquí este ya es un poquito de cálculo, encontrar los extremos relativos, máximos y mínimos de la función. Entonces dices, para resolver el problema primero tengo que hacer tal cual cosa y haces esa tal cual cosa. Ahora con Octave me va a servir para tal cual cosa, para resolver esta ecuación, ¿no? Entonces poner ahí qué haces paso a paso, eso es parte de la resolución. O por ejemplo, esto, ¿no? Octave me sirvió, o la ecuación que resolví en Octave fue esta, ¿no? Y ahí puedes comentar qué archivo F utilizaste, etcétera, etcétera. Y ahí quedan, son estos tres, ¿no? Relacionando los métodos que ya hemos visto. Mañana otra actividad y así nos seguimos, ¿ok? Mañana iniciaríamos la unidad número 2, que son sistemas de ecuaciones. Mañana, si no es que al gato le subo la otra actividad, que sería un programa. Hacer un programa, adecuar un programa para que haga lo que se les está solicitando. Y ahí tendría las actividades de esta unidad número 1. ¿Ok? Son a una, entonces tienen chance de intentarlo, preguntar sus dudas, a lo que quieran, ¿no? Equipos de 5 máximo. 5 o 6, como quieran. ¿Cuántos somos? Somos como 40. A ver, ¿cuántos hay en la lista? Vamos a ver cuántos hay acá. Aquí son, voy a ver cuántos participantes hay. Aquí son 46. $46 máximo. Máximo 6 equipos. ¿Cuánto da esto? 46 entre 6. Ay, 46 entre 6. Tampoco quiero morir calificando. Entonces, de 7 a 8 integrantes, porfa, ¿ok? Para hoy formarse los equipos de 7 a 8 integrantes. Y ¿qué más? De 7 a 8, los que no tengan equipo, me comentan y yo los formo, ¿no? Pero de 7 a 8, el equipo de métodos, ¿ok? ¿Quiénes están? Pues aquí en el grupo, creo que en el chat pueden ver a todos los inscritos en el curso y equipos de 7 a 8. O los hacemos al azar. Nosotros los armamos, profe. ¿Cómo? Nosotros los armamos. Está bien. Entonces, repito, de 7 a 8. Si alguien no tiene equipo, me comenta, le buscamos un equipo, etcétera, ¿no? Pero de 7 a 8. Y pueden empezar esto. Si tienen dudas, preguntas, me dicen. Tan cortitos, tan directos.